Bienvenidos un día más a su canal favorito donde hablamos de todo lo que amamos de estas producciones que nos tienen enganchados. ¡Qué gusto tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera pasión, drama y un poquito de comedia: los celos. Sí, ese sentimiento que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado, y que en las series turcas se manifiesta de formas increíbles y a veces hasta exageradas. Vamos a repasar algunos momentos épicos donde los protagonistas masculinos han demostrado que esa es mía y no se metan. Y antes de que empecemos a desentrañar estos momentos llenos de pasión, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hacemos aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán seguir disfrutando de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Suscríbanse, de verdad nos ayudan un montón. Y recuerden que estamos actualizando contenido cada semana, así que siempre tendrán algo nuevo para ver. Ahora sí, prepárense porque vamos a meternos de lleno en el mundo de los celos en las series turcas. Agárrense que esto se pone interesante. Y para hacerlo aún más interesante vamos a profundizar en el contexto de cada serie, los personajes, y la manera en que los celos impactan en la trama y en el desarrollo de los protagonistas. Empecemos con una serie que seguramente muchos conocen y aman, Senkalkam, o como la conocemos aquí en español, Love is in the Air. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y calculador. Obviamente el destino los une de una forma muy peculiar, un contrato de matrimonio falso. El género de esta serie es principalmente comedia romántica, pero también tiene sus momentos de drama y, por supuesto, muchos celos. Los actores principales son Hande Erçel, interpretando a Eda, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan. Ahora bien, ¿por qué Love is in the Air es relevante para nuestro tema de hoy? Pues porque Serkan Bolat es un celoso de manual. Al principio disimula muy bien su interés por Eda, construyendo una fachada de indiferencia y profesionalismo. Él se presenta como un hombre enfocado en el trabajo, sin tiempo para relaciones. Pero a medida que la relación falsa se va volviendo real, la coraza de Serkan comienza a agrietarse, y los celos empiezan a aflorar. Hay muchísimas escenas donde lo vemos furioso porque otro hombre se acerca a Eda, o cuando ella simplemente habla de algún otro chico. Su lenguaje corporal, sus miradas penetrantes y sus silencios incómodos revelan la tormenta interna que está experimentando. Uno de los momentos más épicos es cuando Selin, la ex prometida de Serkan, una mujer sofisticada y ambiciosa, intenta reconquistarlo. Ahí es cuando vemos a Serkan verdaderamente celoso y protector con Eda. La mira con una intensidad que derrite la pantalla y no deja que nadie se le acerque. Los gestos, las miradas, todo grita: ella es mía. La tensión es palpable en cada escena donde Selin intenta acercarse a Serkan, y la incomodidad de Eda es evidente. Serkan, por su parte, se esfuerza por marcar territorio, dejando claro, aunque a veces de forma sutil, que Eda ocupa un lugar importante en su vida. Pero los celos de Serkan no solo se manifiestan en su actitud hacia Selin. También lo vemos celoso cuando Eda recibe la atención de otros hombres, como el atractivo paisajista que la ayuda con un proyecto, o el encantador cliente que intenta conquistarla con flores y regalos. En estas situaciones, Serkan muestra su lado más competitivo y posesivo, tratando de opacar a los rivales y demostrar que él es el único hombre capaz de hacer feliz a Eda. Un dato interesante de esta serie es que la química entre Hande y Kerem era tan fuerte que terminaron enamorándose en la vida real. La ficción superó a la realidad. Los fans de la serie celebraron este romance, viendo en él una confirmación de la autenticidad de la relación entre Eda y Serkan. Aunque su relación terminó, los fans siempre recordaremos esos momentos de celos en pantalla que parecían tan auténticos, probablemente porque estaban teñidos de la realidad de sus sentimientos. Sigamos con otra serie que también tiene mucho que ofrecer en cuanto a celos, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. Esta es otra comedia romántica que nos narra la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y libre. Los actores principales son Demet Özdemir, interpretando a Sanem, y Can Yaman, dando vida a Can. En Erkenci Kuş los celos son un ingrediente clave en la relación entre Sanem y Can. Ambos son muy temperamentales y propensos a los malentendidos, lo que genera situaciones de celos bastante intensas.
Khan, en particular, es bastante posesivo con Sanem, especialmente cuando ella empieza a acercarse a otros hombres, como Yihid, un escritor que intenta conquistarla. La personalidad independiente y soñadora de Sanem, combinada con la naturaleza protectora y a veces controladora de Khan, crea un cóctel explosivo de emociones. Hay una escena memorable donde Khan ve a Sanem y Yihid juntos en un café, y la furia lo consume. Entra al café con una mirada de pocos amigos y prácticamente arrastra a Sanem lejos de Yihid. Es una escena muy dramática y llena de tensión, que demuestra lo celoso que puede llegar a ser Khan. La manera en que Khan toma la mano de Sanem, apretándola con fuerza, refleja su necesidad de marcar territorio y reafirmar su control sobre la situación. Pero los celos de Khan no son solo impulsivos y reactivos. También son alimentados por sus inseguridades y sus miedos a perder a Sanem. Él ve en Yihid una amenaza real, un hombre culto, inteligente y con una clara intención de conquistar a Sanem. Esto lo lleva a comportarse de manera irracional, poniendo a prueba la paciencia de Sanem y generando conflictos en su relación. Un dato curioso sobre Erkenci es que Can Yaman se volvió muy popular gracias a esta serie, convirtiéndose en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Su interpretación de Can Divit, con sus celos y su pasión, conquistó a miles de fans en todo el mundo. La combinación de su atractivo físico, su carisma y su habilidad para transmitir emociones complejas fue clave para el éxito de la serie. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de Kara Sevda, una serie mucho más dramática y llena de intrigas. Esta telenovela cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una joven de familia rica. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Los actores principales son Burak Özçivit, interpretando a Kemal, y Neslihan Atagul, dando vida a Nihan. En Kara Sevda, los celos son un elemento central en la trama. Emir, el villano de la historia, está completamente obsesionado con Nihan y hace todo lo posible para mantenerla a su lado, incluso si eso significa recurrir a la manipulación y la violencia. Los celos de Emir son enfermizos y destructivos, y son la principal causa del sufrimiento de Kemal y Nihan. Su amor se convierte en una batalla constante contra las fuerzas oscuras que intentan separarlos. Una de las escenas más impactantes es cuando Emir descubre que Nihan sigue amando a Kemal. Su reacción es de pura furia y desesperación. La encierra, la amenaza y la somete a todo tipo de humillaciones con tal de que lo ame a él. Es una representación muy oscura y perturbadora de los celos. La crueldad de Emir no tiene límites, y su obsesión por Nihan lo convierte en un personaje verdaderamente aterrador. Pero los celos no son exclusivos de Emir. Kemal también experimenta celos al ver a Nihan casada con Emir, sabiendo que ella no es feliz en ese matrimonio. Su impotencia y su frustración lo consumen, llevándolo a tomar decisiones arriesgadas y a poner en peligro su propia vida con tal de estar cerca de Nihan. Un dato relevante sobre Kara Sevda es que ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtiéndose en la primera serie turca en obtener este reconocimiento. La intensidad del drama y la complejidad de los personajes, incluyendo los celos enfermizos de Emir, fueron clave para el éxito de la serie. La trama, llena de giros inesperados y momentos de gran tensión emocional, cautivó al público de todo el mundo. Sigamos con otra serie que también tiene su buena dosis de celos, Aşk Laftan Anlamaz, o Hayat, Amor sin palabras. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Hayat, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sargmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que al principio la desprecia, pero que poco a poco se enamora de ella. Los actores principales son Hande Erçel, nuevamente interpretando a Hayat, y Burak Deniz, dando vida a Murat. En Aşk Laftan Anlamaz, los celos son un juego constante entre Hayat y Murat. Ambos son muy orgullosos y no quieren admitir sus sentimientos, lo que genera situaciones de celos muy divertidas y a veces, un poco frustrantes. Murat, en particular, es muy celoso de los hombres que se acercan a Hayat, especialmente cuando ella finge estar interesada en otros para ponerlo a prueba. La inocencia y la picardía de Hayat, combinadas con la seriedad y el temperamento de Murat, crean un contraste que da lugar a momentos cómicos y románticos. Una de las escenas más graciosas es cuando Murat ve a Hayat bailando con otro hombre en una fiesta. Se pone tan celoso que no puede evitar interrumpir el baile y llevársela a rastras. Es una escena muy cómica que demuestra lo mucho que le afecta ver a Hayat con otro.
La expresión de su rostro, su lenguaje corporal y su actitud posesiva revelan su profundo interés por Ayad. Pero los celos de Murad también son alimentados por sus inseguridades y sus miedos a ser rechazado. Él se muestra como un hombre fuerte e independiente, pero en el fondo teme no ser lo suficientemente bueno para Ayad. Esto lo lleva a comportarse de manera impulsiva y a cometer errores que ponen en peligro su relación. Un dato curioso sobre Ask Laftan al-Lamaz es que la serie fue muy popular en América Latina, especialmente en Argentina y Chile. La química entre Ander Ercel y Burak Deniz, y las divertidas situaciones de celos entre sus personajes, conquistaron al público latinoamericano. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando una gran cantidad de memes, vídeos y comentarios en las redes sociales. Y para finalizar, hablemos de Kukur, una serie de acción y drama criminal que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. Esta serie sigue la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar. Si bien Kukur no es una serie centrada en el romance, también hay espacio para los celos. Yamak está profundamente enamorado de Sena, una joven rebelde y aventurera, pero su relación se ve constantemente amenazada por los peligros del mundo en el que viven. La lealtad familiar, la violencia y la traición son constantes en su vida. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli interpretando a Yamak y Dilan Cizek-Deniz, dando vida a Sena. En Kukur, los celos se manifiestan de una forma diferente a las comedias románticas. No son tanto por otros hombres, sino por la preocupación de Yamak por la seguridad de Sena. Siempre teme que le pase algo malo debido a su relación con él y con la familia Koval. Esa preocupación constante se puede interpretar como una forma de celos por la pérdida potencial de la persona que ama. El amor de Yamak por Sena es un refugio en medio del caos, pero también una fuente constante de angustia. Una de las escenas más emotivas es cuando Sena es secuestrada por los enemigos de la familia Koval. Yamak se desespera y hace todo lo posible para rescatarla, demostrando que no está dispuesto a perderla a pesar de los peligros que implica su relación. Su determinación y su valentía son puestas a prueba, y su amor por Sena lo impulsa a superar todos los obstáculos. Un dato interesante sobre Kukur es que es una de las series turcas más longevas y exitosas de los últimos años. Su trama adictiva, sus personajes complejos y su representación realista del mundo de la mafia la han convertido en un fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su dirección impecable. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por algunos de los momentos más épicos de celos en las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando estas escenas llenas de pasión, drama y un poquito de comedia. Hemos visto cómo los celos pueden manifestarse de diferentes formas, desde la posesividad impulsiva hasta la preocupación por la seguridad de la persona amada. Vimos cómo Serkan Bolat estallaba de celos por Eda, cómo Kandibit se ponía furioso al ver a Sanem con otro, cómo Emir Kozkolu se obsesionaba con Nian, cómo Murat Sarjmaz interrumpía bailes por Ayad, y cómo Yamak Koval temía por la seguridad de Sena. Agradezco de corazón que hayan visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Cuál personaje les parece el más celoso? ¿Recuerdan algún otro momento épico de celos en alguna serie turca que no mencionamos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Además, si tienen sugerencias para futuros vídeos, no duden en compartirlas. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.